Comenzamos una serie de conferencias que tienen que ver con algo que muy directamente afecta a su generación de jóvenes de hoy en día. Así que quiero que vean esto y esta conferencia en particular como el inicio de la descripción de lo que ha sido un mundo pasado y cómo se ha ido moviendo a lo que tenemos al presente y cómo a lo mejor podemos tratar de predecir qué ocurrirá en el futuro. Y cómo su generación tiene que tener todos estos elementos en consideración, porque ustedes son los que van a estar enfrentando esa nueva realidad del mundo futuro. Si los compañeros me bajan el telón para comenzar, esta conferencia voy a tratar de describir un poco esa transición. Entonces, subsiguientemente, en conferencias más adelante vamos a entrar en las políticas públicas específicas que se podrían diseñar para ese tipo de cambio que podemos predecir. Las políticas de gobernanza, las políticas económicas, de educación y de salud. Y entonces entramos en unas consideraciones que creo que son importantes, aunque no son tan específicas, que son las políticas de justicia social y de los conceptos de felicidad. Y finalmente, a lo mejor tratar de describir lo que yo espero y creo que la humanidad espera, de que podamos transicionar de una sociedad que hoy se conoce como la del conocimiento a una sociedad de la sabiduría, que son cosas diferentes. Uno puede tener conocimientos y no ser sabio en cómo uno utiliza esos conocimientos. Así que rápidamente vamos a pasar por unas etapas: el mundo pasado, el mundo presente y el mundo futuro. Mundo pasado, y aquí está comprimido en una laminilla. O sea, piensen en lo que esto significa en términos de tiempo. Comenzamos como hace 200,000 años. Una tecnología que es la tecnología de cómo usar las piedras como instrumentos. Y el hombre, el ser humano, empieza a usar esa tecnología y adquiere unas ventajas en su medio ambiente. Subsiguientemente se entra en la edad de bronce, donde el ser humano aprende a usar los metales, que es una tecnología superior al de la piedra, y le da unas ventajas adicionales a aquellos que conocen y usan esa tecnología. Nos retrotraemos más cerca, hace 250 años nada más, a lo que se ha llamado la Revolución Industrial, donde predominan las máquinas y la energía para esas máquinas utilizando el carbón como fuente de energía. Y más recientemente estamos ahora en lo que algunos han considerado la era de la globalización, donde tenemos unas comunicaciones, tecnología avanzadísima y de movimiento, de transportación, de movernos de un lugar a otro. Se han integrado los mercados, el mundo se ha vinculado a través de los mercados, unas redes que son extremadamente complicadas. Hay una economía del conocimiento, lo que algunos han llamado the global mind, porque ahora mismo ustedes, su generación, puede accesar casi cualquier tipo de conocimiento que ustedes quieran, está disponible a través de estos medios de comunicación. Están cambios extraordinarios en la ciencia de la vida, por ejemplo, algo que por millones y millones de años ha ocurrido, que toda vida proviene de una vida anterior. Piensen en esto. La vida está compuesta de células. Por todos estos millones de años y billones de la historia de la vida, toda célula nueva aparece de una célula anterior. Siempre. Ahora, la diferencia es que el ser humano ha logrado crear... Hay otro paralelo por ahí. Estamos en universos paralelos. Crear vida que no viene de otra vida, de componentes separados, poniendo unas instrucciones de un DNA en una computadora con elementos, se ha creado una célula que no viene de otra célula, por primera vez en la historia del mundo, la historia de la vida y la historia del hombre.
Esto es extraordinario para esta generación. Esto para ustedes aparecerá como normal, pero es algo extraordinario. Estamos en un mundo de gobernanza entrelazada y de unos retos sociales inmensos, entre los cuales está, y hemos hablado mucho en estas conferencias, de la desigualdad. Y nos preguntamos, ¿ha habido algún cambio en la situación de ese ser humano? Pues mire, previo a las revoluciones científicas, las más recientes, el hombre promedio era analfabeta, tenía unos ingresos de varios que se podían contabilizar como varios cientos de dólares al año, y rara vez vivía más de 30 años, rara vez. Así que con excepción de algunos de los jóvenes aquí, pues no estaríamos aquí. Yo definitivamente no estaría. Actualmente el hombre promedio, esto es a nivel mundial, a nivel específico de países es mucho mejor, pero a nivel mundial, sobre 80% está alfabetizado. El ingreso promedio anual global, ustedes lo verán bajito, pero comparado con antes, es $7,000, y la expectativa de vida es alrededor de 70 años. Obviamente en algunos países más desarrollados esas estadísticas son superiores, pero eso es un promedio global. Así que ha habido un cambio en esa existencia que un economista, cuando le pidieron que describiera la vida en esos momentos, la describió en inglés como nasty, brutish and short. O sea, esa era la vida de un ser humano. Nasty, brutish and short. Pues entonces veamos ¿qué está pasando? Aquí Byron Reese, en un libro que escribió, se llama Infinite Progress, este es uno de los, vamos a decir, los optimistas hacia el futuro, describe lo siguiente: seas rico o pobre, vivas en el mundo desarrollado o en el mundo en desarrollo, la vida hoy es mejor y más fácil. Eso es algo que ustedes tienen que entender. Es posible que cada uno de nosotros o alguien piense que la vida es difícil, pero comparado con el pasado es mucho más fácil y es mejor. De lo que hace un siglo, y solamente un siglo, 100 años, relativamente corto, conforme a cualquier índice, expectativa de vida, mortalidad infantil, enfermedades, horas de ocio, acceso a la educación, igualdad, gobierno propio, oportunidad, ley y orden, riqueza, confort o comodidad, tecnología, acceso a información y cuidado médico. Todo eso está mejor que hace 100 años. O sea que definitivamente, como dicen, el arco de la historia se ha ido moviendo en un arco de progreso. Ahora vamos a traernos al presente. Y aquí quiero hacer un poquito de un experimento en naturaleza. Los estudiantes que están aquí probablemente nacieron entre el 80 y el 2000. ¿Cuántos nacieron entre el 80 y el 2000? Okay, básicamente, los profesores no, pero está bien, esa sabe. Y yo no levanté la mano tampoco. Pero esos son los que son llamados los millennials o los milénicos. Y tienen ciertas características. Ustedes pueden estar de acuerdo o no. Y vamos a ver lo que dicen de ustedes. Son nativos digitales. Esto es que ustedes nacieron con toda esta tecnología digital. Esto es natural para ustedes. Para el resto, las generaciones anteriores no. Es lo que llaman inmigrantes digitales. Yo soy un inmigrante digital. 97% posee computadoras, 94% posee un celular, 92% hacen multitasking, hacen cosas a la vez. Yo no tengo esa facilidad, yo tengo que hacer una cosa a la vez y concentrar en lo que estoy haciendo, pero esa generación de ustedes puede hacer muchas cosas a la vez. Son abiertos de mente, precisamente porque hay cambios y han visto que hay que estar atentos a esos cambios. Sin embargo, tienen una tendencia a gratificación instantánea. O sea, no toleran mucho la incomodidad, tienen que tener una gratificación. Son egocéntricos. No se insulten, yo estoy simplemente poniendo palabras aquí para describir su generación, posiblemente individualmente sea diferente. Los han descrito como vagos. Es cierto, me dicen. Es cierto, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver cuán ciertos son estas cosas.
viven con los padres más tiempo. Son más tolerantes. Esos que aceptan que pues las personas pueden ser diferentes y que pueden tener ideas diferentes. Su generación es más tolerante que las anteriores. La política es importante, dice ahí, pero debe decir no es tan importante. 35% dice que es importante de esta generación. Y esto, de hecho, no es Puerto Rico solamente, estamos hablando de la generación general. La generación X, Gen X que le llaman, anterior, 39% decía que era importante. O sea, que ustedes dicen que es menos importante. Y los baby boomers, que son nuestra generación, 50% decía que era importante. O sea, que han visto que hay un despegarse de la generación nueva de esto que llamamos la política, los procesos políticos, partidistas, etc. Sin embargo, las causas son importantes. No los partidos, no la cuestión de las elecciones, sino las causas, la desigualdad, la injusticia, todas esas cosas son importantes para su generación. Hay un fuerte sentido de comunidad. Usualmente si hacen algo, no es con los partidos o con las organizaciones, sino con la comunidad. Eso también es otra característica. En términos de si creen que es importante ser ricos, 75% dice que sí. En la generación que le precede, 70%, más o menos lo mismo. En los baby boomers, 45%. Baby boomers era una generación, esos son los que nacen después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y en aquel entonces, esa generación era una generación como revolucionaria. Se define en esencia por la década de los 60, que es la década de la liberación sexual, los derechos de la mujer, los derechos de las razas, el antimilitarismo, recuérdense de la guerra de Vietnam y todas esas demostraciones. Así que es una generación que se caracterizaba por el dicho, make love, not war. Hagan el amor, no la guerra. Esa generación pues era como media revolucionaria y hasta cierto punto pues define la manera que nosotros pensamos en las cosas. Y para esa generación no era tanto hacerse rico, sino era arreglar el mundo. Tenían una visión de que había que arreglar el mundo, que estaba mal. Y entonces la generación actual, ustedes, practican menos la religión y desconfían más de las organizaciones religiosas. Si vemos, ha habido una secularización, por decirlo así, de la nueva generación, menos religiosa, más secular, que es una tendencia que se nota. Estos son contrastes con las generaciones previas, como dije, los baby boomers, la generación X, que es la que le precede a ustedes, que son los nacidos del 60 al 80, y la generación que nace después del 2000, que todavía no se define. Esos son los que están ahora, pues, si nacen después del 2000, no tienen más de 14 años, tienen 14 años o menos, que está en proceso de definirse, a ver si tiene características diferentes. Ok, vamos a hacer aquí una pequeña prueba. Los que conozcan esto, levantan la mano. Ok, ¿quién conoce 8 puertas? 2 profesores, 2 invitados. El Junca Munca. Un invitado nada más. El Gaucho Burger. El Sweet Chalet. Son los mismos. Yo no he visto todavía a los estudiantes alzar la mano. La ruta de la Piquiña. Ok, algunos a lo mejor han pasado por allí, pero no lo reconocen como la única ruta para ir de San Juan a Ponce. Pero esa era la única ruta. ¿Quién conoce la Uvita y Piña Old Colony? Ajá, algunos. La Cola Champán. Ajá. La Chinita Pal. La Brillantina Alca. Algunos ya no la usan porque se le ha caído el pelo. Glostora y Yarly también, de aquellos tiempos. El Salón de la Alegría. Toñito, Vale 4, Lirio Blanco. Los 3 Villalobos. Eso sí que es antiguo.
Diplo, Ramón Rivero Diplo, que era, lo conocía todo el mundo en Puerto Rico. En términos de librería, Bell Book and Candle. Noten que los estudiantes de esta generación no conocen nada de esto, y esto ocurre relativamente reciente. ¿Cuántos tienen esta experiencia? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, se levantan para ir al televisor a cambiar de canal? O sea, ¿cuántos los hacen ahora? Nadie. ¿Cuántos se levantan para ir a la Victrola y cambiar el disco de un lado a otro? ¿Cuántos han estado buscando información en la Enciclopedia Británica? No en Google, en la Enciclopedia Británica. ¿Cuántos usan un teléfono de línea, estacionario, con discado rotativo, sin caller ID, solo para hablar? ¿Ok? Eso no hace mucho. Eso no hace mucho. Otros elementos. ¿Tomaste leche que venía en una botella de cristal con una tapa de aluminio? Levanten la mano los que hicieron eso. Okay, hay algunos. ¿Tomaste Ovaltine? Tu papá se afeitaba con una Gillette de hojas removibles. Así algunos, ok. ¿Tu mamá usaba agua de colonia Maja? Yo sé que hay patines por ahí, pero ¿usabas este tipo de patines? ¿Quién es Johnny Weissmuller? ¿Es Tarzán? ¿Es Tarzán? ¿Recuerdas los sencillos y los LPs? Okay. Eso no existen ya. ¿En la escuela usaste uno de estos? Pues estábamos atrasaditos entonces. ¿Te llamó la atención el Festival de Woodstock? ¿Qué es el Festival de Woodstock? ¿Alguien sabe lo que es el Festival de Woodstock? Nadie ni siquiera sabe lo que es el Festival de Woodstock. Eso es un cambio cultural grande que ocurrió en los 60. ¿Había uno de estos en tu casa? ¿Tu mamá usaba recetario de cocina o usó una máquina de coser Singer? Sí. Ok, cambios. Estamos hablando de cambios del pasado reciente al presente. Eso es lo que hemos presentado aquí. Y han sido cambios rápidos. Pero las noticias de hoy es que del presente al futuro los cambios no van a ser rápidos, van a ser exponenciales. O sea que en vez de crecer así en una línea, van a crecer así, como una explosión. Estoy diciendo esto para describirle a ustedes, los estudiantes de esta generación, lo que van a estar enfrentándose en el futuro. El presente se ha tratado de describir, y aquí uso una descripción, hay muchas, pero se ha descrito como la globalización de nuestro ambiente, que es un proceso amplio y profundo con componentes económicos de mercado, pero no solamente eso, sino además de otros elementos tecnológicos, sociales y culturales. Es una cosa amplia. Estos movimientos están propiciando cambios en definiciones fundamentales de la identidad, la nacionalidad, la ciudadanía, la comunidad, además de convertirse en base para amplios movimientos sociales de reestructuración y reforma. Reestructuración y reforma es lo que ustedes van a estar enfrentando, porque el ambiente le va a estar cambiando tan rápido que tienen que entonces ir reformando rápidamente. Este fenómeno es la globalización en varios ámbitos de las sociedades, tales como el político, el económico, el comunicativo, el educativo, etcétera. La globalización ha alcanzado un gran auge y es el concepto utilizado para explicar los enormes cambios que acaecen hoy en día, presente, hoy en día. La globalización se ha puesto de moda tanto en el lenguaje popular como en el de las ciencias sociales. Con relación a tales ciencias, la globalización ha llevado a la revaloración de ciertas categorías como Estado-Nación. Estamos redefiniendo lo que significan países, Estado-Nación, ¿qué significa eso?
países como Alemania, Francia, ahora son la Unión Europea. Toda esa es una redefinición. A su vez, redefinición de lo que es la ciudadanía, la identidad, la cultura, utilizadas para explicar o comprender nuestra realidad. O sea que estos, aún los conceptos que consideramos más básicos, están siendo redefinidos y reevaluados. Y aquí encontramos pues identidad, nacionalidad. Lo que consideramos hoy nacionalidad no es lo mismo que hace 100 años, a principios del siglo XX. Ciudadanía, la comunidad, lo que es local, lo que es global. El Estado, el ciudadano, si es una cultura o son múltiples culturas. Los nuevos movimientos sociales y de protesta, ustedes han visto a través de todo el mundo estas protestas que se están llevando a cabo, que están reformando a nuestro mundo a través de unas reestructuraciones y reformas. Y entonces, hay dos componentes de estos cambios que han ocurrido que nos traen al presente. Uno es la complejidad. Son cambios que no es que sea más de algo o menos de algo, sino que son cosas diferentes totalmente. Le di el ejemplo de la vida. Es un cambio hasta en el concepto. Es un cambio fundamental. No es que haya más o menos, o que vaya más rápido o menos, sino cualitativo. Y lo otro que sí podemos ver de estos datos es que tienen una rapidez sin precedentes y que nos acercamos a tiempos exponenciales. Este mundo presente nos ha presentado, en esencia, una realidad amplificada, que expande el mundo real mejorando los elementos visuales, auditivos y otros sentidos. Antes, por ejemplo, usábamos los ojos, después vino el telescopio, que amplió, el microscopio, que nos permitió ir hacia adentro, telescopio hacia afuera. Y esto nos ha aumentado esos elementos de nuestra percepción del mundo que antes no existían. Hay desarrollo, por ejemplo, hasta el 1964 en realidad el concepto de computadora no existía. Antes del 64 no existía. El ejército de los Estados Unidos establece en 1964 un proyecto ENIAC, que era una computadora en un cuarto inmenso, pesaba 30 toneladas, 680 pies cuadrados, 17.468 tubos, vacuum tubes, tubos de vacío. Hoy ustedes lo tienen en su teléfono. Tienen más capacidad hoy que lo que tenía ENIAC en ese momento, en sus teléfonos. Piensen el poder que ustedes tienen ahí en esa mano. El Internet, en los años 60 y 70, empieza a desarrollar, y en el 90 fíjense, en 90, relativamente cerca, es que se empieza a actualizar y se establece lo que se llama la ley de Moore, aunque no es una ley, es simplemente una observación, que el número de transistores en un chip, que es la base de estas computadoras, se duplica cada 2 años. Así es que, si esto es así, se duplica cada 2 años, nos lleva a una barrera que es bien fundamental, que es el tamaño de un átomo. Y entonces vamos a ver lo que después más adelante se llama quantum computing, donde rompemos esa barrera y entramos ya no en el transistor, sino en otro elemento mucho más pequeño que nos permite más información. Los discos compactos, 65 al 80, reemplazan a los discos de vinilo y las cintas de cassette. Ustedes posiblemente sepan de las cintas de cassette, pero no las usan. El primer CD tenía 700 megabytes. Hoy tiene más de 1 millón de megabytes. Se llama hasta una palabra nueva, terabytes. El mouse que ven ahí es el prototipo en el 64. El láser, en los 1960. La fibra óptica, que da una mayor amplitud de la banda, y permite una transmisión a mayor distancia sin degradación de la señal. Y un GPS que ustedes ponen ahora, que de hecho está en sus teléfonos también, y le dice dónde usted está, a dónde usted va, le da las instrucciones, le habla. Ahora hay una señora que se llama Siri, que uno le habla y te contesta. Así es que todo eso está ocurriendo durante el tiempo que ustedes estaban creciendo.
hay ciertas cosas que podemos ya ver. Por ejemplo, inteligencia artificial. Es correcto que no existe ahora, lo que llamamos inteligencia artificial, y vamos a hablar de eso ahorita. Ahora, hay unos precursores ya ahora. De hecho, en el 1997, Deep Blue, que era una computadora, derrota en ajedrez al campeón mundial Garry Kasparov. O sea, tú pones el campeón mundial de ajedrez y lo pones con una computadora, y una computadora le ganó. ¿Okay? Watson, inventado por IBM, hay un programa que se llama Jeopardy, donde hay unos concursantes que le preguntan cosas y a ver quién la contesta correctamente y le dan puntos. Y esta computadora, Watson, le ganó a todos los concursantes. Eso fue recientemente en el 2011. Ahora, esas comunicaciones están desarrollándose, y para que vean la velocidad, no quiero asustarlos, solamente quiero que vean primero el reto que tienen, pero también que puedan percibir el poder nuevo que ustedes tienen. Hay una medida que dice cuántos años le toma a una nueva tecnología llegar a una audiencia de 50 millones. O sea, cuánto tiempo tú traes la radio, por ejemplo, cuánto le toca hasta que llega a 50 millones. Pues vemos que la radio le tomó 38 años. Desde que comenzó, 38 años ya había logrado llegar a 50 millones. La televisión, 13 años. O sea que en 13 años, menos de la mitad, lo logró. El internet en 4 años. El iPod, 3 años. Y Facebook en 2 años. De hecho, Facebook hoy es, excepto por China, la nación más grande del mundo. Tiene más ciudadanos o miembros que cualquier otra nación del mundo, excepto China todavía, y le va a pasar a China. Los artefactos conectados al internet en el 84 había 1000. Para el 92 había 1 millón. Para el 2008 me quedé allá todavía 6 años, así que había 1 billón. Así que hoy posiblemente haya 100 billones, no sé. 2012, yo dije así, 8.7 billones. Este año se generarán 4 exabytes. Esto es 4 multiplicado por 10 a la 19, o sea, 4 con 19 ceros. Ese es el número, ¿saben? Ese número, cuando me lo dijeron la primera vez, yo no entendía qué era eso. 4 con 19 ceros. 1 millón tiene 6 ceros. 1 billón tiene 9 ceros. Imagínense 19 ceros. Eso es como se mide esta unidad de información. Esto es más de lo que se ha generado en los pasados 5.000 años. O sea que ustedes viven en un momento que le tomó al ser humano 5.000 años para desarrollar lo que hoy se genera en 1 año. Los desarrollos en esta generación, mirando entonces hacia el futuro, que podemos a lo mejor anticipar, los organismos genéticamente alterados, eso ya ocurre. Como ustedes saben, se sabe cómo tomar información genética de un organismo y trasplantarlo a otro organismo. Que entonces esa información genética funciona en ese nuevo organismo. Y así es que se están inventando medicinas nuevas, vacunas, etcétera, utilizando eso, hasta en cosas que parecen ser ridículas. Le voy a dar un ejemplo. Hay unas arañas que producen una fibra. Las arañas producen una telaraña, que produce una fibra que es más fuerte que lo que usan para los chalecos de protección de la policía, por ejemplo, o militar. Esa fibra es más fuerte que eso. Y entonces pues alguien dice, bueno, pues tenemos aquí una cosa extraordinaria, vamos a hacer entonces todas estas cosas. Lo que pasa es que empiezan a tratar de producirlo industrialmente, que quiere decir, bueno, vamos a coger muchas arañas y ponerlas a producir. Lo que pasa es que esas arañas son antisociales y no pueden estar juntas y pelean y se matan unas a otras. Así es que no podían hacerlo de manera industrial. Entonces, ¿qué hacen?
cogen esa información del DNA de esas arañas y la transportan y la introducen a unas ovejas, que lo que producen es leche. Pero esas ovejas, con esa información, producen leche y producen la fibra. O sea, ¿qué ejemplo más ridículo ese? ¿Cómo va a poder una oveja producir esas fibras de las arañas? Pues eso ha ocurrido, está ocurriendo ahora. La vida sintética, que fue lo que le hablé anteriormente, que es vida que no proviene de otra vida. La epigenética, que es no solamente que la información está en el DNA, sino cómo nosotros tenemos más DNA que el que está activo. Eso quiere decir que hay algunas partes de información que están inactivas. Es como si tuvieras un switch de la electricidad, lo puedes prender o apagar. Pues la epigenética lo que mira es, con el mismo DNA, cómo se pueden prender o apagar ciertas áreas de información. La inteligencia artificial, y voy a hablarle un poquito de eso, el quantum computer que le dije ahorita. Ahora tenemos un límite, que es el tamaño del átomo, pero con el quantum computing vamos a poder utilizar los quantums subatómicos para poder hacer estas computaciones que hacemos ahora. Y la transportación inteligente, como otro ejemplo, mire, ayer mismo vi un artículo, Google está desarrollando un automóvil que no necesita conductor. Usted se sienta y le dice dónde quiere ir y lo lleva. Todo esto está en proceso de desarrollo, pero yo estoy seguro que va a ocurrir en su generación. Organismos genéticamente alterados, como le dije, esa tecnología de ADN recombinante, además del ejemplo que le di, los cultivos, que ahora pueden ser más resistentes a las plagas, pueden dar mayor rendimiento, pueden preservarse más, bacterias que producen algo que es bueno para el ser humano, insulina, los factores de coagulación, la hormona de crecimiento humana, esas son todas cosas que ya se están haciendo. Como le dije, la epigenética, herencia o ambiente, la expresión de los genes cambian sin alterarse el ADN, prende o apaga los genes. Y entramos a la inteligencia artificial. Esta es la teoría y el desarrollo de sistemas de informática capaces de hacer labores que normalmente requieren inteligencia humana. Lo que distingue al ser humano del resto del mundo, del resto del universo, sea los vivientes o los no vivientes, todo, es la inteligencia, es la capacidad de razonar, la razón. Eso es lo que distingue. No hay más nada porque, francamente, tenemos básicamente el mismo DNA que los chimpancés, que son nuestros más cercanos parientes. 99% son similares. La diferencia es la razón. Ahora se está planteando que esas labores que requieren inteligencia humana, tales como la percepción visual, el reconocimiento del habla, que usted entienda lo que le están diciendo, la toma de decisiones y la traducción de un idioma a otro. Esta cosa la consideran inteligencia artificial. Y aquí hay una persona que visualiza todo esto y tiene una visión de cautela. Piensen en lo que estamos desarrollando. Piensen que esto puede ser peligroso. Y dice lo siguiente: la vida parece hacerse más fácil con la ayuda de la inteligencia artificial. Y pronto podría hacerse mejor. Imagínense equipos de computadora, cada una con equivalencia de 100 doctorados. O sea, cada computadora. ¿Ustedes saben el trabajo que cuesta un doctorado? Pues estas máquinas tienen la equivalencia de 100 doctorados cada una. Trabajando, no como nosotros, que nos tenemos que acostar por la noche, tenemos que dormir un poco, nos aburrimos de vez en cuando, sino que están trabajando 24/7 en asuntos tan relevantes como el cáncer, el desarrollo, la investigación de fármacos, la extensión de la vida, combustibles sintéticos y el cambio climático. Imagínense qué revolución de la robótica cuando máquinas inteligentes y adaptables se encarguen de trabajos peligrosos como la minería. Ya
no tendrán que entrar los mineros a las minas y vemos que cada rato que sale una noticia que quedaron atrapados. La exploración de los océanos y el espacio. Olviden por un instante los peligros de una superinteligencia automejorable. Automejorable es que continuamente, como está trabajando todo el tiempo, se va mejorando. La inteligencia artificial general, que es lo que está hablando, sería el invento humano más beneficioso y significativo. Y dice, la superinteligencia artificial, ya no inteligencia artificial que estamos hablando de ese nivel, sino la superinteligencia artificial, que aún no existe, como tampoco existe la inteligencia artificial general, que es el nivel más bajo. El tipo de inteligencia que puede aprender como nosotros y que en muchos sentidos podría igualar y hasta superar la inteligencia humana. No obstante, la inteligencia artificial común nos rodea y lleva a cabo cientos de tareas humanas que nos deleitan que las haga, conocido como a veces la inteligencia artificial débil o estrecha. Nos brinda unas búsquedas muy útiles, ustedes la han utilizado en Google. Hay una sigla que se usan ahora que es, usualmente el tiempo lo marcamos como antes de Cristo, después de Cristo. Pues ahora es antes de Google y después de Google. ¿Cómo hacíamos eso? Nos sugiere libros, o sea, no solamente si usted quiere un libro, sino te sugiere. Ustedes lo han visto, ustedes compran un libro o buscan información y le sugiere, o van a Netflix y ven una película y dicen, pues mire, a lo mejor le interesa esta también. Eso está ocurriendo ahora. Y ejecuta entre el 50 y 70% de las transacciones de compraventa que se efectúan en la bolsa de valores del New York Stock Exchange, el Nasdaq. O sea, ahora mismo uno piensa en esos mercados gigantes, de que todos los días le dicen cómo está el mercado, cómo va variando, etcétera. Mire, 50 al 70% de esas transacciones las hacen máquinas. Máquinas que están pensando como seres humanos. Entonces dice, algún día, tal vez en nuestras vidas, un grupo o individuo creará una inteligencia artificial a nivel humano, comúnmente conocido como la inteligencia artificial general, ese nivel. Y poco después alguien creará inteligencia más inteligente que la humana, conocida como superinteligencia artificial. Y de repente encontraremos 1000 o 10.000 superinteligencias artificiales, todas ellas cientos o miles de veces más inteligentes que los humanos, trabajando sin cesar, sin parar, en resolver los problemas de cómo mejorar su propia capacidad de crear superinteligencias artificiales. O sea, yo sé que esto parece como ciencia ficción, pero en un momento las descripciones de Julio Verne parecían imposibles. Submarino, en aquel momento que Julio Verne escribía sobre submarino, la gente decía, pues este tipo está loco. Bueno, pues submarino ya es una cosa que ni cuestionamos. Así es que esto puede parecer como algo inverosímil, pero no es tan inverosímil. Quantum computing, la computadora tradicional, la data está almacenada y reside en pequeñas ranuras del hard drive, el disco duro. Son pequeñas ranuras. En el quantum, la computadora quantum, la data está almacenada en moléculas, procesada por bombardeo de pulsos de radiación. Puede resolver múltiples cálculos a la vez. O sea, ahora mismo tienen que ir en una secuencia y esto puede hacerlo múltiples cálculos a la vez. No está disponible, pero está en etapa de investigación. Y como le dije, la transportación inteligente, carros que se guían solos, vehículos que frenan automáticamente si se acercan a un obstáculo, retrovisores por medio de cámaras electrónicas en lugar de espejos, computadoras a bordo con mapas digitales, conexión Wi-Fi y sistemas de navegación GPS. Eso está ocurriendo ahora durante el proceso de crecimiento de todos ustedes. El mundo futuro, consecuencias de la globalización. Y aquí entramos en una cuestión de riesgos y concluyo como esto de entrada a las próximas conferencias que van a hacer entonces mirar ante esto que se está desarrollando cuáles deben ser las políticas, qué son las acciones que debemos tomar, no mirando lo que tenemos ahora, porque si usted toma decisiones
hacia el futuro, mirando lo que tenemos ahora, pues van a estar fuera de sincronía. Si viviéramos en la Edad Media, a lo mejor no hacía tanta diferencia, porque en la Edad Media usted nacía y moría, y básicamente el mundo no cambiaba mucho, pero ahora no. Así es que a ustedes se les va a requerir que resuelvan problemas, pero no los resuelvan mirando solamente al pasado o al presente, mirando hacia lo que se está desarrollando. A medida que los sistemas, esto es el World Economic Forum, que todos los años hace un informe sobre los riesgos globales, qué es lo que ellos ven como riesgos globales de nuestro mundo ahora. A medida que los sistemas internacionales de finanzas, las cadenas de abastecimiento, la salud, la energía, el Internet y el medio ambiente se hacen más complejos e interdependientes, su adaptabilidad determinará si se convierten en el bastión, o sea, en la fortaleza de estabilidad mundial o en amplificadores de repetidos shocks. El fortalecer su adaptabilidad requiere sobrellevar los retos que enfrentamos colectivamente mediante la colaboración internacional entre empresas, gobiernos y sociedad civil. O sea que nos estamos, y en la próxima conferencia hablaremos de la gobernanza, cómo vamos a gobernar ese mundo que requiere esa colaboración entre empresas, gobiernos, sociedad civil. Y entre lo que hoy son naciones separadas. Y aquí nos presentan esto que vamos a usar como base para la discusión subsiguiente. Hoy obviamente no vamos a entrar, pero quiero que estén conscientes de cuáles son los riesgos globales que se anticipan su generación va a tener que resolver. Crisis fiscal en economías claves. Hoy está ocurriendo. Desempleo y subempleo estructuralmente alto. Eso está ocurriendo a través del mundo, pero piensen en Puerto Rico. Crisis de agua, disparidad en ingresos severa, fracaso en mitigar y adaptarse al cambio climático, mayor incidencia de climas extremos, inundaciones, tormentas, fuegos, fracaso en la gobernanza global, que es lo que vamos a estar hablando específicamente en la próxima conferencia, crisis de alimentos, que es interesante porque la crisis de alimentos no es de la producción, porque hoy tenemos la capacidad, de hecho, sabemos que producimos suficiente alimento para alimentar a toda la población, pero hay una cuarta parte de nuestra población que está muriendo de hambruna. ¿Cómo es eso? Pues que son los factores que no son los de tecnológicamente saber cómo producir, sino que son factores políticos y sociales que impiden, por ejemplo, que ese 25% de lo que producimos se pierda y que no llegue a la gente que lo necesita. Fracaso en los mecanismos e instituciones financieros, lo hemos visto recientemente en Estados Unidos, en Europa, donde estos gigantes financieros han caído y han causado una tremenda crisis económica en todas las naciones. Y inestabilidad política y social profunda. O sea, estos son los riesgos. No es que vaya a ocurrir, estos son los riesgos anticipables cuando vemos qué es lo que está ocurriendo ahora. Y nos advierte que esos son los que tenemos que entonces tratar de prevenir, tratar de resolver esos problemas, y esa es la tarea que tiene la generación de ustedes, los milenios, los que no se recuerdan de Torito y los Villalobos. Esa generación son las que tienen que manejar esto. Así que con esto le doy las gracias. Cualquier pregunta, con mucho gusto estoy aquí para tratar de responder. Muchas gracias.